ver poquito lo que estaba sucediendo en ese entonces, les voy a dar un poquito, porque no quiero ir en detalle. Si no han ido a un grupo de conexión, en el grupo donde yo asisto con los más adultos, hemos estado yendo de más profundidad, donde estamos leyendo, estamos estudiando, estamos viendo las historias y estamos viendo el porqué, las tradiciones, lo político, todo, para ver la conexión y ver cómo llega a nuestras vidas. Es muy interesante. Si no ha llegado a un grupo de conexión, yo les invito a que se conecten, porque llegamos, esta palabra la saboreamos más y sabemos más y podemos hablar entre los unos en nosotros y tener una conexión y crecer juntos. Yo les invito a que, si no te has conectado, conéctate a un grupo de conexión. Está Jesús, en este entonces estaban los romanos habían conquistado esta tierra donde estaban los judíos. Y quiero llegar un poquito en detalle y más se van a dar cuenta por qué. Cuando ellos tomaron la ciudad, ellos construyeron un imperio romano, hicieron un templo donde ahí se adoraban otros dioses. Y los judíos que estaban allí, pónganse por un instante, por un momento, vamos a decir que alguien de otro estado viene e invade nuestro lugar y traen sus costumbres, tradiciones y todo, y tú estás acostumbrada a una cosa. Y como que a ti te va a entrar como algo, ¿no? Como un celo, un sentimiento. Y hubo un grupo de personas que se juntaron y dijeron, sabes, como que yo no me gusta que estamos aquí y todos los mandamientos se están yendo por el catre, porque estos están metiendo aquí sus tradiciones y sus costumbres y todo, y nuestra gente se está perdiendo, se está involucrando X y tal cosa, ¿no? Entonces este grupo dice, vamos a hacer un grupo, vamos a juntarnos, ¿no? Y se empiezan a juntar personas donde piensan la misma manera, donde ellos empiezan a pensar de la misma forma. Y ellos dicen, nosotros queremos agradar a Dios. Y Dios dice que no debemos tener otros dioses. Y empezaron a escudriñar las escrituras, empezaron a decir, Dios dice que no tengamos otros dioses ajenos. Y tenemos aquí a este Dios ajeno. Y tenemos que llevar a esas personas de un lugar a otro. Tenemos que comer comida limpia, no que sea contaminada. Entonces no llegó solamente allí, no solamente llegó al lugar donde la comida estaba contaminada, sino que empezaron a ver a las personas que ellos estaban contaminados. Y este grupo, ustedes y yo lo conocemos, son los fariseos. Y estos fariseos están ahí y vienen los romanos y ellos quieren poner taxes sobre las personas, ¿no? Y dicen, sabes, nosotros no estamos muy aquí. Mejor vamos a convencer a unos que son judíos aquí, que ellos mismos saquen los impuestos de las personas. Entonces, ¿qué hacen? Pues preguntan y luego como que les dan así, cosquita, ¿no? Les dicen, miren, it's a really good gig. Porque aparte que nos vas a colectar los impuestos, tú vas a poder agarrar una comisión. Wow, ok. Las personas que tomaron la decisión de hacerlo tenían que ser personas de carácter que no les importaba qué dijeran las personas, porque las personas a su alrededor los iban a odiar, hasta los padres que les iban a sacar los impuestos. No había excepción de personas. Este grupito que se había formado aquí, ellos lo que hacen es que dicen, estos se están contaminando, estos no son puros, también son de aquellos, son impíos. Solo los odiaban, no les gustaba los cargadores de impuesto. Entonces, vamos, si están entendiendo un poquito. Quiero que vean hoy en día, quiero que hoy vean a los fariseos de una perspectiva un poco diferente. Porque yo creo muchas de las veces ponemos y categorizamos a todo el mundo en una forma. Muchas de las veces miramos a los fariseos como arrogantes personas. Los miramos que están ahí. And that could be true. It is true. Es cierto. Pero yo creo que no empezó así nomás, de un lado a otro empezó así. Yo creo que lo que ellos pensaban, lo que ellos tenían en su mente y en su corazón era algo bueno. Ellos querían agradar a Dios.
Pero de poco a poco esas cosas empezaba a carcomer su corazón. Y por eso se hacían arrogantes. Porque empezaba a penetrar sus pensamientos y miraban a las personas de una manera diferente. Pero detrás de ello, ellos tenían en su mente que ellos querían agradar a Dios. ¿Están conmigo? Can you agree with me? Querían agradar a Dios. Y ellos están caminando, ¿no? Están ahí caminando y de repente, bien allí en el alley, escuchan ruido. Yo no sé, pero cuando yo empiezo a oír ruido por afuera de mi casa, yo empiezo a ver, no vayan a decir que la pastora es chismosa, pero yo quiero ver qué está sucediendo, ¿no? Y si me voy a fijar, me fijo, están teniendo una fiesta, hay un cumpleaños, están celebrando, ¿qué cosa, no? Están celebrando un baby shower, lo que sea. Ahí miro la carpa, y miro el rosita o el azul, o miro el happy birthday, hasta miro lo que comen. ¿No es cierto? Dicen, wow, la pastora estaba caminando por allá, ¿no? No. Pero se dan cuenta, ¿no? Entonces, estos fariseos van caminando por allí y de repente se dan cuenta que están, como que les llamó la atención porque había un grupo grande. Y se dan cuenta quiénes están ahí y dicen, no, son los impuestadores de taxes. Pero luego, miran a Jesús. Si se supone que Él debe de traer las buenas nuevas, ¿no? Y se supone que ese es un seguidor de Jesús, ¿no? ¿Qué está haciendo Él allí con ellos? ¿Qué está haciendo ahí con ellos? Quizás es que lo está poniendo en su lugar. O quizás está Él mirando cómo les va a decir. Pero no. Ellos observaron y no miraron ninguna cosa de esa. Lo único que ellos miraron es que Él estaba allí con aquellos hombres. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y dijo, sígueme. Sorry, I'm going back a little bit. Antes de que suceda la fiesta, Jesús llega con este hombre que se llamaba ¿cómo? Mateo. Y Jesús le dice a Mateo, sígueme. Mateo no le dijo a Jesús, ¿para dónde vamos? Mateo no le dijo a Jesús, ¿y qué voy a hacer con este negocio que tengo yo? Mateo no le dijo a Jesús, ¿y qué tal si no me va muy bien? Sino que él simplemente hizo lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Él reconoció quién estaba frente de él. Y él simplemente dijo, algo bueno tiene que salir de aquí. Yo no sé lo que es, pero yo siento que algo bueno va a salir. Y yo lo voy a seguir. Hacen ellos la fiesta, los fariseos lo ven. Ya les dije esa parte. Cuando los fariseos vieron, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos? Quizás apenas Jesús, no sé qué tanto tiempo tenía Jesús que había tenido a los otros discípulos, pero él los estaba discipulando. Y quizás intervino él porque apenas estaban ellos comenzando. Ellos no sabían mucho quizás la lectura, no sabían la palabra. Entonces, yo creo que Jesús interviene en ese instante porque sabía que no sabían cómo contestar mi conclusión. Y Jesús, es muy interesante lo que Jesús le dice. Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Muchas veces Jesús nos vemos que Él se rodeaba, que Él estaba alrededor de personas que la gente, que estos fariseos, que otros religiosos quizás los despreciaban, no los buscaban, no los querían. Pero fíjense, algo hacía Jesús, que Él caminaba y decía, sígueme, y ellos lo seguían.
no hacían preguntas. Yo creo que muchas de las veces nosotros, Dios nos dice algo, dice, sígueme, haz esto. Y nosotros muchas de las veces perdemos nuestra bendición porque estamos haciendo muchas preguntas. El otro día le dije a mi hijo que hiciera algo. Y yo le dije, quizás solamente me pasa a mí, pero me dijo, but why? Y yo le dije una vez, le dije, y ya les he dicho, mira, si yo te doy la oportunidad de que tú me expliques, entonces explícame. Pero si yo te digo en ese momento, porque ya yo dije, entonces ya yo dije, y fin y punto. Pero no se quedó ahí, porque yo le dije, just do it. Se levantó y empezó a caminar. Oh my God, all the time me. Y sabe, en ese instante, pues me enojé, ¿no? Porque ya. Entonces Dios me enseñó, muchas de las veces, yo te digo que hagas algo y vas caminando así, dices ok, pero no lo vas diciendo, no vas murmurando atrás. ¿Y por qué yo? ¿Y cuántas veces yo? ¿Y por qué? Si el otro sabe más que yo, si el otro sabe más, si tiene más años, si esto, si lo otro. Y Dios simplemente me dice, because I said so. Y yo sigo caminando y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y pienso que muchas de las veces nos perdemos de bendiciones que Dios tiene para nosotros porque estamos grumbling, estamos preguntándole a Dios por qué y por qué y por qué y por qué. Y simplemente lo que Dios dice, ¿qué tanto confías en mí? Cuando yo te digo, sígueme, te levantas rápido y dices, ok, o te quedas ahí pensando, la voy a regar. No sé si soy calificado o no para hacerlo. Yo siento que hay personas que Dios les ha dicho en su corazón que abran un ministerio. Que abran un ministerio. Y yo siento de que estas personas han estado luchando con Dios al decir no soy calificado. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos discípulos no tuvo calificaciones. Miren, en esta historia Jesús llama a una persona que colecta los impuestos de las personas. ¿Qué palabra iba a tener? Él estaba lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios quería de él. Mas sin embargo, él dijo, yo voy a seguirlo. Y se levantó y anduvo con él. Dios no busca tu capacidad. Dios no busca if you're qualified or underqualified. God looks of your disposition. Dios no mira tus calificaciones. Dios no mira si sabes la Biblia, si no sabes la Biblia. Dios no mira si tú eres una buena persona para hablar, para dialogar. No, Él simple mira la disposición, el que tú digas, ok. Y dice, ¿sabe lo que pasa? Cuando tú y yo le decimos a Jesús sí, das un paso de fe. Y cuando tú empiezas a dar un paso de fe, quizás sea un poquito chiquito, no importa, pero estás avanzando. Y créeme que esos pasitos que sí, ese pasito que sí, vas a llegar donde Dios quiere que tú llegues. Yo cuando tenía 17 años, un pastor vino hacia mí y me dijo, no hay nadie más que pueda dirigir a los jóvenes. ¿Crees que puedas tú dirigir los jóvenes? Yo dije sí. Yo dije, después que me fui a mi casa, me fui a mi cuarto y yo dije, Dios, yo soy joven también, ¿qué les voy a dirigir? Y yo le dije, Dios, me siento como Moisés ahorita, tartamuda y todo, pero usa todo lo que yo tengo y hazme crecer más en ti. Después de allí me casé con mi esposo. Mi suegro nos dice, que era nuestro pastor en el tiempo, nos dice, quiero que hagan no sé cómo se llama, porque no lo hacíamos, pero un grupo de conexión. Mi esposo y yo no sabíamos nada de grupo de conexiones, nada. Y dijimos sí. Y de ahí
Empezamos a tener relaciones con personas. No sabíamos nada y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y Dios nos dijo, tú estás en la etapa donde está the internet. Úsalo. I googled it. We googled it. Empezamos a estudiar. Ni sabíamos, nunca habíamos asistido a un grupo de conexión. No sabíamos qué estábamos haciendo. Pero decíamos, Señor, lo estamos haciendo por fe. Te estamos siendo obedientes. Estamos haciendo lo que tú quieres. Y yo sé que cuando tú dices, hazlo, tú no me vas a dejar sola. Tú vas a estar ahí. Cuando Dios te dice, hazlo, confía. Confía, Él no te va a dejar solo. Él va a poner los medios. Tú no te preguntes de dónde van a salir los recursos, de dónde va a salir esto, dónde van a estar las personas. Solamente está mi esposo y yo no sé de dónde vamos a sacar otras personas para hacer. Pero yo les decía a mis hijos, aquí todos, llegan o no llegan, nosotros vamos a alabar a Dios. Y Dios va a traer a las personas. Y nos acercábamos a alguien que estaba ahí y los invitábamos. Y los invitábamos. Y decíamos, por fe andamos. Después de tiempo, Dios nos dijo, salte de ahí donde estás. Y quiero que vayas a tal lugar. Nos salimos de la cobertura de mi suegro. Y nos fuimos a otro lugar que no conocíamos. Todo era muy diferente para nosotros. Y no les voy a decir que fue fácil, fue muy difícil. Emocionalmente, todo lo que le quiera poner. Pero nosotros dijimos, Dios, nos estás dirigiendo y vamos a ser obedientes para lo que tú tienes. Después nos dicen unas jóvenes, hermanos, a ustedes son bien jóvenes, tienen tantas energías y yo apenas con los 2 niños. Yo dije, yo no tengo energía, ¿no ves estas ojeras? Y dice, venga con los jóvenes. Y yo les he dicho en el pasado, yo no quería estar con los jóvenes. Pero Dios hizo algo radicalmente. De 15 jóvenes nos llevó a más de 75 jóvenes en ese ministerio. Llegando a un lugar donde la cultura, todo era muy diferente de donde nosotros veníamos y no sabíamos hacerlo. Pero empezamos a confiar en Dios, que Él iba a poner las personas, que iba a traer, que Él iba a enseñarnos, que Él nos iba a equipar. Wherever God is taking you, donde quiera que Dios te esté llevando, no está mirando qué calificado seas. Está mirando simplemente tu disposición. Y cada día que tú te levantas, que yo me levanto, Dios nos dice, sígueme, sígueme. Y es de nosotros de decirle, yes, ahí voy, ahí estoy contigo, yo te voy a seguir. Después en el versículo 6 dice, lo que pido, Jesús le está diciendo a los fariseos, lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. Okay. Lo que Jesús estaba pidiendo de ellos, es este versículo, como Jesús sabía las escrituras, dijo esta escritura pero de otra forma. Dijo, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él estaba tomando lo que Oseas dijo, en el presente se lo estaba presentando. En otras formas, en otra manera estaba diciendo, ve y estudia lo que te estoy diciendo. Estudia esto que te estoy diciendo. Yo no estoy pidiendo tanto toda esta bulla de que hagas o no hagas. Lo más, the center of it all, todo lo que yo quiero, más que todo eso, lo que quiero de ti es misericordia y no sacrificios. No quiero que te sacrifiques tanto por lo que estás comiendo, con quién te estás rodeando. Quiero que tengas misericordia y compasión por las personas que te rodean, que están alrededor de ti. Y las semanas pasadas estábamos hablando de 2 instantes donde Jesús sana. Y la semana pasada hablábamos sobre el paralítico, ¿no? Que vinieron los amigos, quebraron el techo, lo abrieron, ¿no? Y lo dejaron y los pusieron a los pies de Jesús para que Dios lo sanara. Dios pudo hacer algo a través de los amigos. No nos dice que el paralítico le dijo a los amigos, llévame con Jesús, sino que ellos amaban, tenían compasión y misericordia por aquel hombre
que dijeron, mira, yo sé que tú estás, you're in a bad condition. Y quizá a veces cuando uno está en una mala condición, no ve nada más oscuro y mira lo feo que está su situación. Y es donde tú y yo, Dios nos dice, mira, yo quiero que tú hagas algo con esa persona. Yo quiero que tú lo traigas a mis pies porque tú sabes bien que yo tengo la respuesta. Es la compasión, la misericordia hacia el prójimo que tú tienes alrededor de ti. Y muchas de las veces nos perdemos de aquellas bendiciones de bendecir a otras personas porque simplemente estamos, ¿y cómo le voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? Y Dios te dice, háblale, búscalo, ámalo, ámalo. Se lo merece. Si no ves que el otro día cómo me contestó, si no ves el otro día cómo me habló, y Dios dice, ámalo, ten misericordia. No nos damos cuenta que aquellas cosas que están arrancando a esa persona para abajo son las mismas cosas porque está surgiendo todo ese pensar, esa actitud. Pero si tuviéramos compasión y misericordia, pudiéramos ver la necesidad más profunda que me hizo enojar, que me hizo sentir. Y nos perdemos de la oportunidad que Dios quiere hacer algo a través de tú y mí. Dios no busca personas calificadas, los que tienen, lo que dice que Él busca a aquellos que están en necesidad. ¿Saben? It's true. Aquel profesor de impuestos, él necesitaba a Jesús. Pero también los fariseos necesitaban a Jesús. Si este hombre estaba haciendo bien mal, estaba quitando quizás dinero de personas que ellos estaban en necesidad para darles de comer a su familia. Era mal. Estaba en error. Pero los fariseos simplemente estaban diciendo, ok, él está en necesidad, yo no estoy en necesidad porque yo conozco. Pero llegó más profundo a la arrogancia de no comprender el corazón de Jesús. Conocer el corazón de Jesús es decir, ten compasión, ten misericordia. Que no se hubieran molestado porque Él estaba ahí. A Jesús no le importó que las personas dijeran de Él, que estaba ahí sentado, comiendo con ellos, que estaba Él platicando con ellos, porque Él le importaba la condición que estaba Él. Cuando tú tienes compasión y misericordia a esas personas, lo merezcan o no lo merezcan, Dios empieza a hacer algo a través de ti. Dios empieza a hacer algo a través de ti. Porque dices, yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí. Yo no sé cómo voy a hablarle, pero tú sí me vas a dirigir a mí. Y la única manera que tú y yo vamos a poder llegar a ese punto es cuando tú y yo empezamos a cada día decirle sí a Jesús cuando Él te dice sígueme. Y eso consiste de estar en su presencia. De estar en su presencia. We got to be so filled with God's presence. Tenemos que estar tan llenos de la presencia de Dios que entonces nosotros podemos ver lo que Él ve y cómo lo ve. ¿Cómo lo ve? Jesús, hace unas semanas, Dios me estaba hablando y me decía, estaba yo orando y por varias semanas no entendía qué es lo que Dios me quería decir. Y hablaba y era sobre la presencia de Dios, God's presence. Al final lo que tuve la conclusión es que Dios está diciendo, tú vas a poder mirar la necesidad y tener misericordia y compasión solamente cuando me conoces a mí. Solo cuando has estado pasando tiempo conmigo.
me recordó Dios cuando yo primero me casé con mi esposo. Mis hermanos me hacen burla porque íbamos a comer y compramos una pizza y yo agarraba un slice y casi no me la comía toda, más bien la dejaba ahí. Y mis hermanos, sí sabe comer, sí sabe comer. No era que tenía vergüenza comer enfrente de él. ¿Saben lo que era? Que yo estaba enamorada en el momento con él. Yo no tenía hambre, no sentía que yo tenía hambre. Ahora después de 16 años, cuando tengo hambre, tengo hambre. Pero yo estaba enfrente de él, ¿no? Y estaba ahí él platicando y yo lo único que yo me llenaba de escucharlo a él. Tontería, ¿no? Me cantaba. Bueno, cantaba a Dios, pero yo hacía como si me estaba cantando a mí. Pero yo estaba llenándome de simplemente su presencia, de él estar allí enfrente de mí. Yo no tenía hambre, se pasaban las horas y parecía que nomás habíamos estado 5 minutos. Y al pasar el tiempo, cuando nos casamos, yo ahora en día veo a mi esposo y él tiene una mirada que yo sé cuando está triste. When he's overwhelmed. Cuando está confundido. Cuando sus sentimientos están por todos lados. Nomás lo tengo que mirar. Algunas parejas conocen esas miradas. Y Jesús me hizo ese ejemplo, ¿no? Dice, así quiero que me busques. Así quiero que me busques. Así como tú mirabas a tu esposo y pasaban horas y no tenías hambre más que estar ahí frente de él, así quiero que seas conmigo. Y al pasar el tiempo conmigo, miren, no es la cantidad de tiempo, sino es la calidad de tiempo que tú le des a Dios. Cuando tú empiezas a tener aquello de cautivar esa relación, algo empieza a suceder así como en un matrimonio. Empiezas a conocer los gestos, la mirada, la hablada. Y cuando tú empiezas a estar rodeado de la presencia de Dios, cuando llega una persona quebrantada y te dice cosas feas y el enemigo quiere urgir aquellos sentimientos, ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? Puedes mirar aún más allá de aquello, porque estás tan saturado de la presencia de Dios, porque has estado buscando a Dios constantemente, que Dios te empieza a enseñar la necesidad que tiene aquella persona. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. No es mi calificación la que va a hacer. It's not what I can do, sino es lo que Él puede hacer a través de mí, mi disposición. ¿Qué tan dispuesto estoy? Preguntar en esta tarde, ¿qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué tan dispuesto estás? Porque el enemigo va a querer usar el temor, va a querer usar el cómo lo voy a hacer, y qué tal si no me va tan bien. Pero tú tienes que callar aquello y decir, Él va conmigo. Si Él va conmigo, none of that matters. Nothing matters. ¿Cómo le voy a hablar a aquella persona que está tan enojada, que está tan frustrada? Cuando tú estás llenado de su presencia, Él te va a decir con amor. Love them. They don't deserve it. Love them. Ámalos. Cuando no lo merecen, ámalos. Ámalos. Búscalos. Ten compasión, ten misericordia. Que no te tuve acá el de que no soy calificado. Estas personas no fueron calificadas. Y si leemos la escritura, vemos que la regaron un sinónimo de veces. You're gonna blow it. La vas a regar.
Pero es cuando te levantas de ahí, de ese momento, y dices, yo te sigo. Porque cada día Dios te está preguntando, sígueme, sígueme. And it's up to us de decirle, yo voy donde tú me lleves.